Muy buenas tardes. El día de hoy abordaremos el tema de la comunicación en el contexto de la consulta médico-paciente y veremos que en este encuentro muchos autores han establecido que es un proceso de negociación entre dos realidades distintas, la del médico y la del paciente. La negociación es un proceso en la que dos o más personas intentan aproximar posturas distantes mediante un intercambio de argumentos, y esto, en definitiva, constituye el proceso de comunicación. Vamos a observar que hay estas series de habilidades para poder lograr un proceso de negociación en la comunicación. Saber argumentar correctamente, tener capacidad de persuasión, saber escuchar, expresar las ideas con claridad y utilizar bien el lenguaje no verbal. Hemos ya analizado previamente que existen dos o tres tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. Otros autores establecen la paraverbal, además de estas dos. La verbal consiste en proporcionar información a través del canal de las palabras, mientras que la no verbal emplea canales para expresar actitudes personales a través de nuestro rostro, postura, voz, tacto, uso del espacio, la mirada, los movimientos y nuestra imagen. Los mensajes no verbales contienen información relativa a las palabras, como ya decíamos, y manifiestan las ideas de nuestro paciente. Los aspectos relevantes, que esto vendría a ser la comunicación paraverbal, de acuerdo a otros autores, sería el tono de la conversación. Sí, sí. Por ejemplo, el uso de diferentes tonos en diferentes momentos, la cadencia o las pausas y silencios que hacemos en la conversación y la utilización inadecuada de muletillas. El mensaje extraverbal, es decir, el mensaje que transmitimos a través del lenguaje o la comunicación no verbal, nos permite observar los estados de ánimo de nuestro paciente y poder de esta manera corroborar si existen algunas situaciones incómodas, incongruentes o donde el paciente no se siente con confianza para decirnos la verdad. Estos son los tipos de comunicación que pueden tener nuestros pacientes: visual, auditivo y sinestésico. Vamos a pasar ahora a los mensajes de la comunicación no verbal, para lo cual nosotros tenemos que observar lo siguiente: cuidar la manera de cómo miramos al paciente, mirar directamente a nuestro paciente, ver y estar observando sus tipos de miradas para poder de ahí inferir lo que está pensando. Y dar la mano no es un símbolo que hoy en estos momentos se recomienda, aunque en nuestra cultura sea un símbolo de atención y comunicación. Los mensajes extraverbales o los mensajes que brindamos a través de la comunicación no verbal, las podemos distinguir o agrupar en dos grandes elementos o conjuntos. Los positivos, como es asentir con la cabeza, mirar continuamente a nuestro paciente, pedir si nos interrumpen, mostrar contrariedad y pedir que guarden silencio, no utilizar el celular también, tomar nota de los detalles que nos va diciendo, animar a nuestro paciente a hablar, mover nuestro cuerpo hacia adelante, hacer gestos de asentimiento involuntarios con nuestro cuerpo y nuestra cabeza. En tanto que el conjunto de mensajes negativos sería sonreír cuando el paciente nos está comentando algunos aspectos de dolor, incomodidad o sufrimiento, estar mirando el reloj, la computadora constantemente, cambiar de posición, no mirar a nuestro interlocutor constantemente, mirar a otro punto de nuestro consultorio, como al techo o al piso, estar escribiendo, dibujando cosas ajenas a lo que
al motivo de la consulta, bostezar, interesarnos en aspectos que no tienen que ver con el motivo de la consulta, no contestar las preguntas a nuestro paciente, estar de brazos cruzados o apoyarnos tensamente hacia el respaldo de la silla. Mover un lápiz, mover el pie, morderse las uñas o estar moviendo constantemente las manos. Vamos a observar que varios autores, los expertos, han hablado de la efectividad de la comunicación. Entre esto, el 7% corresponde a lo que decimos con palabras, el 31% la forma o el tono de voz en lo que se dice y el 55% lo que se ve. Estos porcentajes son importantes de tenerlos presentes en nuestra práctica profesional en la consulta médico-paciente para dar importancia a el tono de voz que utilizamos o lo que observamos en nuestro paciente, no nada más lo que se dice con las palabras. Para poder negociar en la consulta médico-paciente tenemos dos fuertes herramientas muy importantes, que es lo que vamos a abordar de aquí en adelante en el semestre, en esta sesión y la siguiente, que es la escucha activa y el manejo efectivo de las preguntas. Para esto vamos a ver una serie de técnicas o habilidades para hacer el uso correcto de estas dos herramientas. ¿Qué es la escucha activa? Es un tipo de escucha para interpretar mensajes verbales y no verbales. Para ello es necesario hacer preguntas aclaratorias o exploratorias a lo largo de toda nuestra entrevista con el paciente. Debemos de considerar el respetar al paciente, aunque no piense lo mismo que nosotros, y también utilizar una habilidad muy importante que es la empatía, es decir, ponernos en la misma frecuencia o ser comprensivos con los sentimientos que pueda tener el paciente sobre la situación que nos está expresando o la situación que está viviendo. En la escucha activa es necesario que no seamos los únicos en hablar, al contrario, propiciar que hable el paciente, que él es el experto en su situación o padecimiento, ser amables, ser considerados y convertir esta parte de la escucha activa en un proceso de la comunicación. Vamos a ver esta serie de normas para la escucha activa. Primero tenemos el que debemos de seguir un orden. Primero es oír, después entender, interpretar lo que nos dijo el paciente y posteriormente responder. Evitar pensar lo que vas a decir a continuación si no pones el orden anteriormente dicho. Reflexionar sobre el significado que lo que acaba de decir el paciente pueda tener para él o para ella, no interrumpir a nuestro paciente y dejar que termine sus argumentos, concentrarnos en el mensaje, observar también su comportamiento no verbal, es decir, su lenguaje no verbal, resumir de vez en cuando, quiere decir que hagamos un recuento, por ejemplo, decirle, me dice usted que antier se sintió un poco mal, que ayer le dolió la garganta y que hoy en la mañana empezó con tos seca. Esto sería un ejemplo de resumir. Otro ejemplo de detectar palabras claves es que durante el discurso o la plática, la entrevista, el paciente constantemente haga referencia, por ejemplo, a decir, es que mis hijos, y vuelve a repetir posteriormente sus hijos y sus hijos. Esto muestra que hay una preocupación o una ansiedad del paciente en relación a sus hijos, por lo que es importante retomar estas palabras claves y preguntarle directamente, ¿qué es lo que le preocupa a usted de sus hijos? En las preguntas vamos a observar que es indispensable precisar las necesidades y motivaciones que mueven a nuestro paciente para presentar lo que nos está diciendo y construir razonamientos con nuestras argumentaciones para llegar a conclusiones y poder facilitar la comunicación. También observar los aspectos
que son distintos del paciente a nuestros argumentos y poder así explorar estas diferencias y llegar a una negociación o acuerdo. Son cuatro las preguntas hacia dónde las debemos enfocar para tener un manejo de preguntas eficaces. La primera es hacer preguntas sobre el contexto, es decir, preguntas sobre la situación. ¿Me puede decir qué pasó antes de que le empezara a doler su garganta? Hacer preguntas sobre el problema. ¿Cómo le duele su garganta? ¿Me puede describir, por favor? Hacer preguntas sobre las consecuencias, es decir, y una vez que le dolía la garganta, ¿qué fue lo que pasó después? Y hacer preguntas sobre el resultado. Me dice usted que tomó miel de abeja. ¿Cómo se sintió posteriormente a esto? Vamos a ver aquí tres elementos o herramientas interesantes e importantes para utilizar en nuestras preguntas. La primera se llama puntear y consiste en hacer puentes entre la comunicación del paciente y nosotros. Cuando queremos involucrar al paciente y apoyarlo en la conversación, podemos, por ejemplo, utilizar. ¿Qué otra opción piensa usted que es correcto que puede usted llevar a cabo? Escuchar, por ejemplo, tal como entiendo, me dice usted que la miel de abeja no le funcionó. Y revelar se refiere cuando vamos a expresar una situación o diagnóstico. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguno de sus hijos en este momento tuviera influenza? Es decir, nos ayuda a explorar la revelación de un diagnóstico. Desenganchar está relacionado a cuando la conversación se atora. Y aquí podríamos nosotros, por ejemplo, utilizar posponer o reprogramar. Mire, me gustaría que por hoy termináramos, pero ¿qué le parece si pasado mañana puede agendar una cita para poder continuar y ver cómo evoluciona esta parte del tratamiento con usted? Y la otra sería cambiar o reenfocar la discusión. Por ejemplo, le sugiero que vayamos al siguiente punto. Ya hemos hablado de cómo se siente. Vamos a ver ahora lo que usted puede, qué medidas puede tomar en su casa. Evitar conflictos se refiere a no tener confrontaciones con nuestro paciente. Uno sería minimizar la situación, por ejemplo, decirle, no se preocupe, todo va a estar bien aunque usted tenga coronavirus. La siguiente sería cambiar la postura, como decirle, no, perdón, no quise decir esto tan fuerte como sonó. No me refería yo al coronavirus, me refería yo a la gripe. Y la otra que también debemos de evitar es confrontar a nuestro paciente y decirle, por ejemplo, dado que usted y yo no nos podemos poner de acuerdo, no tiene caso que siga viniendo conmigo a la consulta. Bien, estos son los elementos más importantes de la escucha activa. Espero que los pongan en práctica porque vamos a seguir con algunos ejercicios relacionados con esto, por lo que te recomiendo que repases antes de seguir a los siguientes ejercicios. Muchas gracias. Muchas gracias y estamos a sus órdenes.